Gloria a Dios, amados hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a este estudio bíblico Conociendo la Palabra. Hoy, miércoles 19 de febrero del 2025, hemos tenido que adelantar este viaje, ya que mañana por la noche tengo un compromiso que no puedo dejar de cumplir. Pero ¿qué importa el día? Lo importante es compartir la palabra de Dios, enseñar a la palabra de Dios, responder y cumplir con el llamado que el Señor nos ha hecho. Vamos a orar, amados hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, una vez más por un precioso día que nos has dado, una noche más que nos regalas, Padre Santo, un tiempo de descanso, Padre amado. Gracias por la oportunidad de poder con libertad enseñar tu palabra, Señor, poder compartirla por las redes sociales, Padre amado. Te pedimos que tú bendiga a cada persona que va a escuchar este estudio, Padre Santo, que tú le ministres a su más profundo de su corazón y que puedan, Señor, por medio de tu Espíritu recibir esta palabra, Padre amado, para que seamos todos edificados, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos un tema dentro de este estudio que he llamado Evitando la soledad espiritual. Entiendo que hay dos tipos de soledad. Está la soledad que la mayor parte de las personas en algún momento de su vida se han sentido solos. Pero también hay un tipo de soledad que yo he entendido al estudiar al preparar este estudio, que podemos denominar como soledad espiritual. Porque no hay cosa que duela más que la soledad. Yo me recuerdo en los años 80, la Universidad Cristiana de las Américas, que fundó el doctor Mario Rivera Méndez, tenía un anuncio en la televisión en Puerto Rico que comenzaba diciendo tantos y tan solos. Y decía varias veces durante aquel anuncio, la soledad duele. Y es una gran verdad. La gran mayoría de las personas no les gusta la soledad. A nadie le gusta la soledad. Son pocas las personas que deciden que no les gusta vivir rodeados de personas y se van y viven, como dicen aquí los americanos, off the grid. Hay personas que viven en Alaska, que el vecino más cercano le queda a 200 y pico de millas. Y se conocen y se visitan una vez cada 2 años. Pero esa es la excepción de la regla. La gente no le gusta la soledad. La soledad puede tener efectos negativos en la salud mental, en la salud física, en nuestra salud cognitiva. Afecta nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas. En cuanto a los efectos de la salud mental, nos causa depresión, ansiedad, puede causar pensamientos suicidas, puede causar un deterioro cognitivo, enfermedades tales como el Alzheimer. En la salud física provoca presión arterial alta, enfermedades cardíacas, obesidad, debilidad del sistema inmunológico, ataques cerebrales, diabetes tipo 2. En cuanto a la salud cognitiva, causa dificultad para que nos concentremos, provoca dificultad para tomar decisiones, para resolver problemas, para cambiar pensamientos negativos. Y en la vida diaria nos causa dificultad para realizar tareas cotidianas como conducir, pagar facturas, o sea, se nos olvidan las cosas, tomar medicamentos y cocinar. Nos provoca dificultad para cuidar de la salud y conseguir ayuda cuando tenemos problemas. De manera que la soledad puede ser un factor de riesgo para la mortalidad temprana. Una persona que no busca manejar y busca ayuda en tiempos de soledad, se le pueden cortar los años de vida. Si usted puede haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador y se siente solo, busque ayuda.
Pero también, como dije, puede que esté padeciendo de soledad espiritual. ¿Sabes qué? Porque es que Dios nunca nos abandona. Todos hemos pasado por pérdida. Todos hemos pasado por situaciones donde nos sentimos abandonados. Nos sentimos que aquellas personas más cercanas o las perdimos o se alejaron de nosotros, se fueron nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando empezaron, un día yo llegué aquí, yo dije, pero espérate, se me fueron los hijos. Y pude entender lo que estaba sufriendo la pastora. Pero Dios nunca nos abandona. David en una ocasión dijo, aunque padre y madre me dejaran, Jehová nunca me faltará. Nosotros podríamos muy bien causar que a pesar de que Dios nunca nos va a dejar, de que es una promesa bíblica, que es una realidad, que Él es nuestro Padre Celestial y Él está atento a todas nuestras necesidades. Él está ahora mismo, Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, de manera que Dios está consciente de todo lo que nosotros necesitamos. Y si Dios sabe que tú estás solo, Él buscará la manera de ayudarte en esa soledad. Pero hay momentos en que nosotros podemos provocar lo que yo he llamado soledad espiritual. Nosotros mismos podemos causar que ese Dios que nos ama, que ese Dios que está pendiente de nuestras necesidades, ese Dios que nunca nos va a dejar solos, en un momento dado, Él se aleje. No se va a ir muy lejos. De hecho, nosotros vamos a sentir que Él se alejó, pero Dios siempre va a estar allí. Porque con nuestras actitudes somos nosotros muchas veces los que nos alejamos de Dios. Y sentimos que Dios se ha alejado. Una cosa es abandonar y otra cosa es alejarse. Entonces escuche y preste atención a este estudio bíblico. Y voy a comenzar con el texto clave en Efesios capítulo 4. Aunque vamos a estudiar varios versículos de Efesios, comenzando con creo que con el 17. Pero vayamos ahora mismo a Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Un sello es algo que no se puede romper, que solamente una persona determinada puede romperla. Dice aquí, para el día de la redención. O sea, para ese día cuando Jesucristo venga por su iglesia. Otras versiones leen de la siguiente manera, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. La Nueva Versión Internacional dice, no agravíen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Y la Biblia de las Américas dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Contristéis, en griego es la palabra lupeo, que quiere decir afligir, causar tristeza, angustiar, entristecer, triste. No significa ofender, sino causar tristeza, provocar que algo o alguien se sientan triste. No es ofender. La diferencia la vemos en Marcos 3:29, que dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. O sea, sino que es reo de juicio eterno. Blasfema en griego es blasfemeo, que implica
vilipendiar, específicamente hablar impíamente, o sea, hablar mal, injuriar, calumniar, decir mal, difamar, maldecir, vituperar, en buen español, ofender o faltarle respeto, en este caso al Espíritu Santo. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que no provoquemos que el Espíritu Santo se entristezca con nosotros. ¿Por qué? Perdónenme. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando el Espíritu Santo se entristece? Lo mismo que sucede cuando algo o específicamente alguien con el cual nosotros mantenemos una estrecha relación, tenemos una amistad, nos causa tristeza. Alguien que usted ama hace algo, dice algo, reacciona de alguna manera que le causa a usted tristeza. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nos alejamos por un tiempo. ¿Por qué? No por odio, no por coraje, sino para evitar que el conflicto, o sea, aquello que provocó el mal rato, se empeore, porque se necesitan dos para discutir. La mejor manera de entender esto, o el mejor ejemplo, es el Salmo 51:11. Salmo 51:11 dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Aquí encontramos al rey David, a causa de haber pecado contra Dios, le ruega a Dios que no le eche de su presencia y no quite de él su Santo Espíritu. ¿Por qué? David se sentía solo. Era el rey, tenía el palacio lleno de todos sus servidores, de su esposa, de sus hijos, de todas sus amistades, pero se sentía solo. Oraba y sentía un vacío intenso, una soledad horrible. Sentía que Dios estaba muy lejano, como si Dios no quisiera saber nada de él. David no había ofendido a Dios, David lo había entristecido. Porque Dios es santo. Tuvo que hacer una pausa en su relación con David y alejarse, o sea, mantenerse a una distancia. Y la manera como lo provoca es que como Dios se relaciona a nivel de nuestro espíritu, es una relación que viene del cielo hacia el hombre. Cuando Dios decide parar esa relación, parar esa comunicación espiritual, el hombre se siente solo. El que está acostumbrado a la presencia de Dios dice: espérate, aquí pasó algo. Fue como el otro día cuando yo fui a prender el televisor para ver la carrera de Daytona el domingo pasado. Se veía, pero no se escuchaba nada. Y me puse a hacer, como dicen en inglés, troubleshooting, a buscar cuál era el problema. Y me di cuenta que el problema no estaba con el televisor, estaba con la caja. Y tuve que hacerle reboot 3 veces hasta que por fin salió el audio. Para perderle el tiempo, porque empezó a llover y la cajera empezó en vez de la 1:30 de la tarde, empezó como a las 6:30 de la noche. Dios decidió hacer un silencio, el cual provocó que David espiritualmente se sintiera solo y le rogó a Dios, porque él pensaba que Dios lo había echado de su presencia a causa de su pecado. David llegó a pensar: el Espíritu Santo de Dios me ha abandonado, no quiere saber nada conmigo, y él le rogaba: no eches de ti
de mí tu Santo Espíritu. Se sentía solo. Estaba rodeado de tanta gente. Y es como muchas personas que en grandes ciudades como las de Nueva York, rodeados de miles y miles de personas, salud, se sienten solos en este mundo. Recordemos que en su esencia, Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. O sea, que Dios existe y se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros entristecemos al Espíritu Santo, el Padre y el Hijo se entristecen. ¿Y qué sucede? Se afecta nuestra relación con Dios y con Cristo. Por eso Pablo dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Cuando usted se sienta solo, cuando usted se sienta que Dios está muy lejos, cuando usted siente que sus oraciones no pasan del techo de su casa, usted le habla a Dios y no siente ni su presencia ni su voz, pregúntese: ¿qué he hecho yo que siento que Dios se ha alejado de mí? Pregúntese, ¿qué sucedió que siento que Dios me echó de delante de Él y quitó de mí su Santo Espíritu? ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Yo me he sentido así. Amado, Dios no es un Dios caprichoso, ni chismoso, ni bipolar, que hoy nos habla y mañana está con indiferencia con nosotros. No. Si en algún momento sentimos como que Dios me echó de delante de Él, o nos echó de delante de Él y quitó de nosotros su Santo Espíritu, algo ha sucedido. Algo hemos hecho que lo entristeció. Ahora, para entender eso, tenemos que ir más atrás de Efesios, en Efesios capítulo 4. Vamos mucho más atrás para entender el contexto en el cual Pablo dijo: no contristéis al Espíritu Santo. Comencemos con los versículos 17 al 19 de Efesios capítulo 4. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que yo no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, apagado, sombrío, lóbrego, borroso, opaco. ¿Por qué? Porque continúa diciendo el versículo 18, están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No está hablando de los creyentes, le está diciendo a los creyentes: no andemos como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios. No ande como ellos. Andan conforme a sus deseos, a la vanidad de su mente. Gente que tienen su pensamiento, lo que tienen en la cabeza es pura oscuridad. Cuando Pablo exhorta, o mejor dicho, ordena, inspirado por el Espíritu Santo, a que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, es porque él sabe que en nuestra humanidad tenemos la capacidad para hacerlo. Y muchos aman a Dios y por dentro, aunque no lo hacen, quisieran hacerlo. Hacer lo que les da la gana. Volver a hacer las cosas que hacían antes. Como yo dije anteriormente cuando estudiamos Colosenses 3 hace 2 semanas atrás,
Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, nuestros pecados son perdonados y somos justificados delante de Dios, pero seguimos siendo pecadores con la plena facultad de seguir viviendo como siempre habíamos vivido antes de nuestra conversión en Cristo, a Cristo. Lo dije en aquel entonces y vuelvo a decirlo otra vez, porque el que seamos una nueva criatura en Cristo no nos quita nuestra libertad de vivir en pecado, de hacer lo que nos dé la real gana. Por eso Pablo continúa diciendo en Efesios capítulo 4, versículos 20 al 22, mas nosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, Pablo dice que si nosotros verdaderamente hemos escuchado y hemos aprendido lo que Cristo nos ha enseñado, lo cual está registrado en los 4 evangelios y en el resto del Nuevo Testamento, entonces tenemos que ¿qué? Efesios 4, versículo 22 al 32. ¿Qué tenemos que hacer? Versículo 22 de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que hacer lo siguiente. Número 1, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nuestro propio yo, nuestra manera de pensar y nuestro propio carácter nos mienten, nos engañan, nos creemos los mejores, nos creemos que tenemos determinados derechos, creamos una ideología, creamos una ideología personal, nos creamos una serie de reglas, de parámetros, de ideas y conceptos para protegernos de los demás. Y eso es un producto del viejo hombre, el cual dice Pablo que está viciado conforme a los deseos engañosos. De manera que no podemos seguir pensando, una vez nosotros conocemos a Cristo, tenemos que establecer una balanza. Ok, esto es lo que el mundo me enseñó y lo que yo aprendí y cómo me crié o me criaron. Este fue el carácter que yo desarrollé cuando no conocía a Cristo. Pero ahora esto es lo que Cristo me enseña. Antes yo no le soportaba a nadie. Pero ahora 1 Corintios 13 me dice que el amor es sufrido, es benigno, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, todo lo puede, todo lo soporta. Pero en el mundo me enseñaron que yo tenía derecho a que nadie podía hacer pasar de esta regla. Y el que lo hiciera, que se preparara. No podemos seguir con esa mentalidad. ¿Se acuerdan a principios de los años 90 cuando surgió aquel movimiento What Would Jesus Do? Que habían unas banditas de goma. Y cuando suceden circunstancias en nuestra vida, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y decir, ok, normalmente así como se reacciona. Vamos a echar mis derechos al lado. ¿Cómo hubiera reaccionado Jesús? Tenemos que dejar eso. Tenemos que despojarnos de esa manera de pensar, de esas malas costumbres. Tenemos que cambiar ese mal carácter. Porque tenemos la capacidad para reaccionar como el resto del mundo. Por eso Pablo dijo, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Número 2, versículo 23, Efesios 4. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para pensar como Dios piensa y hablar como Dios habla. ¿Por qué? Porque solo así podemos vivir conforme a la voluntad de Dios y no a la nuestra, porque hay una distancia del cielo a la tierra entre las ideologías normales del mundo secular a los principios del reino. Y cuando nosotros venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, ya no estamos bajo los parámetros del mundo, estamos bajo los parámetros de Dios. Por eso es necesario que nosotros renovemos el espíritu de nuestra mente. Por eso que Dios ha estado diciendo todo el año pasado y ha seguido diciendo todo este año la importancia de nosotros tener tiempo de intimidad con Dios, de estudiarla, no leerla, estudiar la palabra, pidiéndole al Espíritu Santo que la interprete, que nos la enseñe, que nos revele, que nos ponga sabiduría para poderla comprender en nuestra mente. Número 3, versículo 24 de Efesios 4. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ahí no dice, y que Dios te vista, dice, y vestido, yo me tengo que vestir. Yo me tengo que vestir con una vestimenta que la creó Dios. Es una vestimenta de justicia y de santidad de la verdad. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y volvemos a lo mismo. La importancia y la necesidad de nosotros estudiar las Escrituras. Esto es una vestimenta que nosotros no la podemos comprar en ningún lugar. Solo el Espíritu Santo nos puede vestir de santidad y de justicia. Si lo deseamos y se lo bendecimos y se lo permitimos. Porque cuando yo lo deseo y cuando yo se lo permito, allí entonces es que yo me estoy vistiendo. Hay veces que, especialmente ahora que la pastora tiene el barcito todavía malo, ella se tiene que vestir y ella se viste, pero ¿quién la ayuda? Yo la tengo que ayudar. Entonces, cuando yo me visto de nuevo hombre, es cuando yo le estoy permitiendo al Espíritu Santo que me vista de santidad y de justicia, para poder comprender qué es esa santidad y cómo es la justicia de Dios. Yo tengo que orar, yo tengo que pasar tiempo de intimidad con Dios, yo tengo que meditar en la palabra, estudiar la palabra, permitir y sacar el tiempo para que el Espíritu Santo pueda enseñarme a cómo vestirme. Tenemos que anhelar de todo corazón, como dice la canción. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Y sigue diciendo, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Tenemos que entregarle el corazón nuestro a Dios. Ese entregar nuestro corazón a Dios implica ponerme en segundo lugar y poner a Dios en primer lugar. Echar para afuera mis necesidades y buscar que Dios supla todo lo que quiere darme, porque yo le doy el tiempo. Por eso dice, lo único que quiero es agradarte. Nuestro nivel de entrega a Dios lo determinará la profundidad de nuestra búsqueda de su presencia. Mientras más profundo nos entregamos a una búsqueda de Dios y de su presencia, más entregados estaremos a su voluntad y a su dirección. Más conoceremos de Él, más conoceremos de su voluntad, más conoceremos de su mente, más conoceremos de su pensamiento y más madurez espiritual alcanzaremos. Nos estaremos vistiendo, como dice Pablo, del nuevo hombre
creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso es necesario que nosotros anhelemos conocerle más. Vivir en esa santidad, vivir en intimidad. Es necesario establecer una disciplina diaria de intimidad con Dios. Venir a sus pies y entregar nuestro corazón. Entregarle nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras frustraciones, nuestras preocupaciones, ideas, planes, complejos, temores, inseguridades y todo aquello que pueda estar en nuestra mente para que el Espíritu haga una limpieza y ponga en nuestra mente la mente de Dios. Número 4. Dice, versículo 25 de Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hermano, ¿cómo se siente? En victoria. Y salió peleando de su casa. Pasó el día amargado. Está triste. Se siente solo. Pero en la iglesia se proyecta de una manera donde lo único que falta es que le salgan alas y brille una aureola por la cabeza. Mentira. Hermano, ¿cómo se siente? ¿Sabe qué? He pasado el día pésimo. Tuvo una discusión con el jefe. Es más, te tengo que confesar, me cruzó uno por la carretera, que por poco me lo llevo enredado y no hablé lenguas espirituales. Me siento bien mal. Me siento como si Dios hubiera olvidado de mí. Y ahí le estás abriendo una puerta a ese hermano que a lo mejor se siente mejor que tú. Y o te comparte que se siente de la misma manera, pero da un paso más de fe y ora por ti y pide que Dios te llene y te bendiga, o te da un consejo, algo pasa, qué sé yo qué. Pero tenemos que andar con la verdad. Tenemos que desechar la mentira. La hipocresía es vivir una mentira. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando el corazón se afectan los pulmones, se afectan los riñones, se afecta todo. Cuando el páncreas no está funcionando bien o el hígado no está funcionando bien, todo el cuerpo se afecta. Número 5, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27. No es un problema que nos dé coraje. No. El problema es cuando pasan las horas y pasan los días y sigue con esa javieta. Que te dé todo el coraje que tú quieras, pero no peques. No permitas que ese coraje pase a otro nivel. Versículo 6, número 6 dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Pero yo nunca he robado. Bueno, yo espero que cuando den las 7 de la mañana, que es tu hora de empezar a trabajar, no estés hasta las 8 bembeteando con el compañero de trabajo, porque te estás robando una hora de trabajo a aquel que te está pagando por estar allí. Si son 15 minutos de break, son 15 minutos de break, no son 25 ni 30. No pongas el gato ni el perro cuando llenes las planillas. No pongas a tus hijos que hace ya 3 años que se independizaron y viven por otro lado como dependientes. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? No te embolsilles todo lo que tú recibes.
Bendice para que Dios te bendiga más. Por eso dice, para que tenga que compartir con él para esa necesidad, porque hay personas menos aventuradas. Y hoy en día hay muchas maneras de tú compartir con otros. No necesariamente ofrendando en la iglesia. Pastor, pero es que si voy a Publix, piden. Si voy a otro supermercado, piden. Voy a otro lado, hay uno en la esquina pidiendo. Si yo le doy a todo el que me pide, me quedo pelado. Yo he pensado así. Por eso que es necesario orar para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe en determinados momentos dónde tenemos que sembrar, dónde tenemos que bendecir. Versículo 29, número 7 dice, ninguna palabra corrompida, o sea, sapros en griego, que quiere decir torpe o errada, porque hay gente que le gusta hablar sandeces. En buen español puertorriqueño, estupideces, se convierten en gente necia. Salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. O sea, si usted no tiene nada bueno que decir, cállese la boca. A veces nos encanta opinar de cosas que ni siquiera sabemos y nos convertimos en necios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué quiere decir eso? Que un creyente en Cristo, por más estudios académicos que pueda tener, por más inteligente y sabio que sea, si lo que sale de sus labios no está a tono con la mente de Dios, lo que habla es pura corrupción. Lo que está hablando son disparates, son torpezas. Yo me acuerdo una vez que un hermano humilde, él, estábamos guiando. Estábamos hablando algo y de momento estoy hablando de, yo creo que como 20 años atrás. Y yo, en la conversación yo le dije, como dice la palabra, que no hay una hoja del árbol que se caiga sin que Dios lo diga, lo ordene. Y él me dijo, tú me perdonas, amado, pero es un disparate. Eso no lo dice la Biblia. Bendigo al hermano David de Encarnación, que fue el que me corrigió. Y yo vine, y como yo tenía concordancia cuando aquello no había esta facilidad de internet y todas esas cosas, pero yo me puse a buscar en la concordancia y tuve 3 días buscándolo, no lo encontré. ¿Por qué? Porque no lo dice. Yo dije una palabra corrompida. Esto es lo que ocurre con gente religiosa que no tiene ninguna intimidad con Dios, con ese Dios que dice profesar. No estudia las Escrituras. Y yo repetí como el papagayo, porque como tanta gente lo repetía, yo lo repetía. Con todo y que yo me gustaba leer la palabra. Y desde ese día yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar. Y se nos ofreció la oportunidad en aquel entonces de un amado hermano que está en la presencia del Señor, el doctor Manuel Rosa, Dios lo tenga en su santa presencia. Abrió un instituto bíblico en el centro de la familia cristiana. Y allí mi esposa y yo empezamos a estudiar la palabra. Y nos graduamos y no nos conformamos con un instituto y seguimos hasta estudiar a nivel universitario. A Dios sea la gloria. Pero la persona que vive una vida religiosa, va a la iglesia, da su ofrendita, ahora cuando nos lo mandan. Pero eso es todo lo que vive, una costumbre. Casualmente estudia la palabra o la lee, mejor dicho. ¿Cómo yo puedo evitar que ninguna palabra corrompida salga de mi boca? Llenándome del pensamiento de Dios, llenándome de la mente de Dios mediante el estudio de la palabra, mediante la meditación, la oración, o sea, mediante una búsqueda diaria de su presencia. Es estar lleno de su Espíritu Santo. Porque solo el Espíritu Santo podrá lograr que una vez que nosotros aceptamos a Cristo,
como nuestro Señor y Salvador, y nuestros pecados sean perdonados. Solamente Él puede permitir que dejemos de vivir como siempre habíamos vivido antes de nuestra conversión a Cristo. Porque solo el Espíritu Santo puede lograr que seamos una nueva criatura. Solo el Espíritu Santo es el que nos puede provocar que nosotros podamos vestirnos del hombre nuevo, conforme y creado por Dios, al impartirnos el poder y la capacidad de evitar vivir una vida de pecado y darnos ese anhelo, ese deseo en nosotros de buscar la presencia. Es desde este contexto que Pablo dijo en el versículo 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Si yo no cumplo con esas 7 que yo acabo de mencionar y vivo como me dé la gana, o en un momento dado permito que una de esas yo falle, yo entristezco al Espíritu Santo con el cual yo fui sellado. ¿Cómo yo entristezco al Espíritu Santo? ¿Cómo yo provoco que Él haga un alto en nuestra relación y se afecte mi intimidad con Él? Cuando yo dejo de hacer lo siguiente, versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. Por el contrario, para que podamos mantener contento al Espíritu Santo y poder mantener una continua intimidad sin interrupciones, tenemos que hacer como dice el versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En vez de estar calumniando, llamándole hermano, ¿supiste lo que le pasó al hermano fulano de tal? Y tan espiritual que se quiere hacer. Dios nos mandó no a juzgar. En la Escritura nos dice claramente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dios nos mandó, y ya lo he dicho varias veces, a amar, a perdonar y a soportar. Quítese de vosotros deje de estar andando amargado por allí, donde toda la vida la pesta, todo lo critica, todo está mal. No importa cuánto le ayuden, no importa cuánto le sirvan, no importa cuánto lo amen, siempre busca algo por qué quejarse, siempre está enojado, siempre está gritando, siempre está irado. Dice aquí que quítese de vosotros, un mandamiento. Eso no te lo va a quitar el Espíritu. Tienes que orar. ¿Sabes cuántos cocotazos yo cojo de parte del Espíritu Santo cada vez que tengo que coger el dichoso tapón aquí en Poinciana? Quítese de vosotros. Yo digo, una impaciencia increíble. Y los pastores testigos, yo no me oculto. Esto es un principio del reino de Dios. La amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. O sea, un mal carácter en nosotros afecta nuestra relación con Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Especialmente cuando nos justificamos. En vez de hacer como David, he pecado delante de Dios. Y sí, Señor, tienes razón, perdóname. Porque si nos hacemos los orgullosos, caemos en un espíritu de orgullo como Saúl, bien difícil, cada día más, cada día que pasa con esa actitud, no se restaura esa relación. Sigue ese Espíritu Santo entristecido. Por eso Dios dice en su palabra en Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios,
Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. En nuestra humanidad, esa santificación nosotros no la podemos obtener por nuestro propio esfuerzo. Por más que tratemos por nuestra propia fuerza, jamás podremos alcanzar ser santos. Podremos conocer las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Podemos diezmar todo lo que queramos diezmar. Servir en muchos ministerios. Asistir a todos los servicios. Eso no nos santificará. Bajémonos de esa nube de religiosidad, de ese engaño. Solo el Espíritu Santo, cuando establecemos una disciplina diaria para buscar llenarnos del pensamiento de Dios, llenarnos de la mente de Dios mediante el estudio de la palabra, mediante la meditación y la oración, solo Él podrá santificarnos. Por eso no nos podemos dar el lujo de entristecerlo, actuando y pensando como el resto del mundo. Pero pastor, yo tengo derecho a ofenderme. Yo tengo derecho a defenderme. Yo tengo derecho a que me dé coraje. Yo tengo derecho a esto o aquello. Yo soy humano y de carne y hueso, por aquí lo que fluye es sangre. Yo tengo sentimientos. Seguro que sí. Nadie nos puede cuestionar nada de eso. Sí es nuestro derecho, pero también la decisión es nuestra. Tenemos la capacidad para decidir no ofendernos. Tenemos la capacidad para decidir no defendernos. Tenemos la capacidad para que no nos dé coraje y si nos da, no estar semanas con coraje. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es nuestra decisión. Nosotros decidimos el carácter que vamos a abrazar y adoptar. Solo nosotros decidimos si buscamos alcanzar, obtener y hacer nuestro el carácter de Cristo o quedarnos con el nuestro. O nos vestimos del nuevo hombre o nos quedamos en nu como el viejo hombre. Si usted es feliz así, ya usted sabrá cuán feliz continuará siendo el día que sienta, como le pasó a David, que se sienta solo. El día que se sienta que Dios se apartó de usted y que quitó de usted su Santo Espíritu. Que nadie quiere vivir con un sentido de soledad o de abandono. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo, y ya termino, en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6. Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Mira lo que le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando nosotros leemos el resto del capítulo 1 de 2 de Timoteo, podemos ver que Timoteo estaba deprimido. Se sentía solo. La carga ministerial era fuerte, por eso le dice, busca intimar más con Dios por medio del Espíritu Santo. A esto que se refiere cuando le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Fue un llamado a hacer más fuerte ese fuego y a buscar más de Él. ¿Por qué? Porque como ya lo he dicho, solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Solo Él podrá santificarnos. Solo Él podrá llevarnos a llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Solo Él puede rescatarnos de una soledad espiritual. Entonces, evitemos caer en un tiempo de soledad espiritual. Cuando establecemos una disciplina diaria en la cual buscamos llenarnos del pensamiento de Dios, llenarnos de su mente, estudiando su palabra, meditando en ella y orando al Padre en el nombre de Jesús. Todo eso bajo la dirección del Espíritu Santo. Estaremos avivando diariamente
el fuego que está en nosotros y evitaremos caer en situaciones donde entristezcamos el Espíritu Santo y caigamos en tiempos de soledad espiritual. Amado, que Dios les bendiga en esta noche. Oramos que esta palabra haya llegado a lo más profundo de su corazón. Podamos meditar en ella constantemente. Volvamos a escuchar este estudio. Compártelo. Que ha sido de bendición a tu vida. Da por gracia lo que por gracia Dios te ha dado a ti. Te pedimos que medites en esta palabra. Si tú quieres bendecir a Dios por lo que Dios ha hecho contigo en tu vida, por lo que está continuando haciendo en tu vida, y como Dios te da consuelo constantemente, quieres bendecir a Dios por medio de tus diezmos y tus ofrendas a este ministerio, lo puedes hacer por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el signo de dólares Cristo Rey IM. Nos veremos el domingo a las 9 de la mañana. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Bendiciones.